Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal estamos? Genial, pues le vamos a dar caña al directo de hoy. Vamos a estar hablando con Lucas sobre cirugía menor y sutura en atención primaria. Lucas es un compañero que está y es miembro de Maestros de la Sutura, que está trabajando actualmente en quirófano y es un auténtico crack. La verdad que sutura súper bien y ha conseguido un montonazo de cosas cuando estaba en atención primaria, haciendo sus propias cirugías, está dando formaciones y la verdad que me hace muchísima ilusión poderle entrevistar hoy aquí porque tiene mucho que aportar, hemos aprendido mucho con él y siempre está ahí a tope. Agradezco además mucho que esté por aquí porque sé que anda a tope de trabajo. Así que os le voy a presentar. Vamos a invitarle aquí al directo. Muy buenas a todo el mundo. ¿Se nos escucha bien? ¿Se nos oye bien? Ponerlo por el chat, porfa. Buenas ¿Qué pasa, tardes. Lucas? ¿Qué tal estás, tío? Buenas tardes. Pues mira, muy liado, muy liado. Esto, vamos, no puedo más ya. Ya te cogí ahí con la cuerda y te Sí, dije, sí, venga para acá, de esta no te totalmente, escapas. totalmente, totalmente. Además tenemos ahí algún caso también pendiente del repositorio. Si es que andamos a tope, ¿eh? Es que no nos da para más la vida ya, no nos da para más la vida. ¿Será esto la vida del enfermero? Ponernos por el chat ahí si será porque somos enfermeros, personal sanitario, que estamos todos siempre ahogados. Efectivamente, yo creo que sí, que es nuestro problema. Pues Lucas, cuéntanos, preséntate, ponnos un poquito en contexto, quién eres, dónde trabajas, de dónde vienes, hacia dónde vas. Buenas, pues yo soy Lucas, soy enfermero en SACIR en Soria. Terminé la carrera en 2016 y bueno, he trabajado aparte en especializada 3 años en primaria y ahora he vuelto otra vez a especializada, localizada principalmente en quirófano. Entonces, bueno, perspectivas de futuro, pues no lo sé. De momento seguiremos por especializada y luego ya se verá. Así que me gustaría en algún momento pues formar una unidad de cirugía menor o algo así, que es lo que me gusta. O sea, tu objetivo sería más centrarte más en atención primaria que en la especializada. Sí, 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 desde luego. ¿Y crees que es importante en atención primaria ahora el hecho de tener la habilidad de saber suturar, de saber hacer cirugía menor? ¿Crees que es bueno para nuestra sociedad? ¿Y crees que se está perdiendo, que lo estamos consiguiendo recuperar un poquito? ¿Qué contexto vives tú en tu zona? Pues yo así es lo que he vivido de hablando con compañeros, las formaciones que les he dado es que hay mucha gente que no sabe realmente lo que es la cirugía menor, qué técnicas se pueden emplear en atención primaria y los beneficios que se generan al paciente, porque al final son técnicas muy sencillas que benefician mucho al paciente y al final pues tenemos que pensar que estamos tratando con personas y tenemos que facilitarles la vida y dar unos cuidados de calidad que es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Al final, como siempre decimos y comentamos, ¿no? Todos vamos a ser pacientes antes o después y Eso esto al es. final, pues, nos beneficia a todos. Me gustaría, Lucas, que nos cuentes un poquito. ¿Cuál fue tu paso por maestros de la sutura? Antes de entrar a la formación, ¿qué conocimientos tenías acerca de sutura? ¿Ya hacías algo de sutura y cirugía menor en tu centro de salud? Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa evolución. Pues recuerdo, mi formación fue muy, muy precaria, el tallercito de la universidad y poco más. Y te enfrentas ahí al mundo laboral con, Dios mío, que no venga así nada para estructurar porque no tengo ni idea. Sí que intenté buscar formaciones, pero nada, por tema de turnos y tal fue imposible. Y me acuerdo que sacaste la masterclass, la primera masterclass que diste si no me equivoco, por YouTube, y digo, tengo que hacerla de cualquier manera. Y ahí me enganchaste y sí que había tenido que suturar muchísimas veces y bueno, con una técnica que ahora mismo si la veo me daría vergüenza, pero desde que empecé con la formación contigo, pues genial, todo genial, es que es una maravilla. ¿Y qué cosas, o sea, qué crees, qué puertas te ha abierto el hecho de haber hecho la formación? Pues la principal de todas, yo creo que me he convertido como un referente del tema de estructuras en, así, en mi círculo de centro de salud, de compañeros, que al final todos te preguntan, oye, esta herida que tú qué harías, o esta lesión, o esto tal. Entonces, bueno, eso te da como más confianza, te da un impulso para seguir trabajando y formándote.
y luego sobre todo pues la seguridad a la hora de realizar las técnicas, porque ya no estás tan pendiente de tan túnel de la horita de esta manera hasta otra, sino que ya te valoras más al paciente completo y eso te da mucha más soltura y mucha más seguridad con el paciente. Además, yo tengo mucho cariño a Lucas porque fue de las primeras personas en confiar en mí en esta formación y llevamos un montonazo de tiempo ya desde que empezamos aquella masterclass primera, me acuerdo. Madre de Casi Dios, 2 años ya. casi 2 años ya, ¿quién me lo iba a decir, que íbamos a crear este monstruo? Y a nivel personal, profesional, ¿cómo crees que te ha influido el haber hecho esta formación, por ejemplo? Pues yo creo que ahora veo las cosas de una manera mucho más crítica, me cercioro más de hacer bien las cosas, de buscar la mejor evidencia, todo lo mejor posible para que yo en mi día a día trabaje mucho más cómodo y lo haga todo mucho mejor. ¿Y esperabas conseguir esta transformación cuando te apuntaste? Para nada, he de decir que para nada. No, no Qué esperaba que guay. iba a ser tan buena la trayectoria ni el resultado final. Y así un poquito por ver qué es la técnica o qué es la cosa de la formación que más te ha servido para tu día a día. Si tuvieras que quedarte solo con una, ¿cuál destacarías? De todas. Posiblemente la anestesia, porque es un tema como que no puedes anestesiar, no, tú no tienes que saber hacerlo, no sé qué, y al final, o sea, es que es lo básico, sin eso no puedes hacer el resto de cosas. Y no tenía Está ni muy idea de guay. cómo hacerla y bueno, ahora es que es genial. Y ya no solo anestesias así más sencillitas, ¿no? Sino las tronculares y cositas Oculares, así más efectivamente. avanzadas, que nos suelen generar bastantes resistencias. Y luego cuando ves el paso a paso, al menos a mí me pasó cuando me formé en esto, cuando me lo explicaron, madre mía, yo veía una troncular y decía, ¡buah! Eso es de Complicadísimo. cirujano, anestesista o algo así. Y luego ves que el paso a paso es súper sencillo, es muy seguro. Y joder, que te facilita la vida a ti, le facilita la vida al paciente. Así que me gusta que Efectivamente. destaques la anestesia porque sí que suele generar mucha resistencia a la gran mayoría de nosotros y es algo que trabajamos bastante, por ejemplo, en la formación. Eso es, Y efectivamente. antes de apuntarte, ¿tuviste dudas de si entrar o no entrar? Pues sí, sí, tuve dudas porque al final pues eso, nadie sabía qué tipo de formación ibas a impartir, pero digo, bueno, hay que arriesgarse y hay que ir a por todas porque es la única forma de conocer las cosas y asegurarse. Me acuerdo además que cuando aquello no había nada prácticamente en el aula virtual todavía. Efectivamente, efectivamente, Desde aquel entonces has vivido una migración de aula, de pasamos todo. de que habría 10 vídeos a 150 vídeos, 100 infografías. Ahora ya podemos decir lo que hay, ¿no? Pero en aquel Buah, es entonces una ni locura. siquiera. Ahora Qué vamos locura. muchísimo, muchísimo. Y así alguien que esté en duda, ¿qué le dirías? Pues que vamos, De si entrar o no entrar. que no tenga ninguna duda en entrar o no entrar, que tiene que ir de cabeza, tiene que ir de cabeza a la formación porque va a aprender muchísimo. Ya, pues, mira, es que no lo uso en el día a día, es que vas a aprender muchísimas técnicas, vas a aprender muchísimas cosas y procedimientos que te van a servir. Ya no solamente igual vas a hacer una sutura, pero vas a controlar temas anestésicos, vas a controlar cosas que en tu día a día, incluso no trabajando, te van a servir, porque todos nos cortamos alguna vez o con un cuchillo, con un folio, o un familiar, un tal, y te van a decir, oye, ¿tú qué tal? Mírame. Entonces, pues ya por lo menos damos unos buenos cuidados. Qué buena. Pues Lucas, me gustaría que hablásemos un poquito, porque yo he estado hablando bastante contigo, ya sabes que tenemos ahí buena relación, y he seguido tu progreso desde que entraste hasta que has ido avanzando y demás, y ha sido espectacular, porque no solo te has guardado para ti la información, sino que empezaste a dar formaciones, contactó una academia contigo. Cuéntanos un poquito esa parte. Pues todo empezó cuando en mi centro de salud vinieron los residentes de familia comunitaria, que además fue el primer año que empezaron en ese centro de salud. Y así hablando, pues es que a Lucas se dan bien las suturas, tal. Bueno, pues así un taller como muy informal para enseñarles nada, los temas así muy básicos. Y bueno, pues ya ahí la gente empezó a hablar, pues mira Lucas, qué tal, que no sé qué. Y bueno, pues ya empecé a dar formaciones por diferentes centros de salud y una academia con la que había hecho cursos de otra temática, de emergencias, pues hablando con el director, pues me dijo, o sea que te gusta el tema de cirugía menor, si te da bien. Y bueno, pues ahí hablando y generando todo un proceso para el curso, pues bueno, he dado alguna que otra formación también con la academia. Y no solamente eso, sino que en alumnos de cuarto de enfermería, entonces también les estoy dando los talleres cuando rotan por el centro de salud. O sea que bueno, que vamos a ir poquito a poco formando a nuevas generaciones en el tema de cirugía menor.
Tirando ahí semillas a todas partes, ¿eh? Eso Nada, no es, necesito un pequeño taller para mi centro, no, en varios centros, para una eso es. academia, formando a los de cuarto de enfermería. ¿Te imaginabas esta locura? Para nada, para nada. Digo, va, esto se quedará muy limitadito, pues a eso, los compañeros del centro de salud y tal, pero nada, nada. De hecho, ya tengo programados ahora en marzo varios talleres en centros de salud y tal para dar. Me alegro muchísimo porque esto nos va a ayudar mucho a difundir toda esta técnica, que no se pierda, que cada vez más Eso es. personas sepan realizar la sutura y es lo mejor. Y también fuiste una de las primeras personas de las que entró a la formación que planteasteis vuestra unidad de cirugía menor. O sea, creo que había Efectivamente. una, no me contaste, pero que se empezó a retomar gracias a que estabas ya más formado, más metido en todo esto. ¿Nos cuentas un poquito cómo fue el proceso? Imagínate, ponte en situación sobre todo para intentar aconsejar a alguien que esté en una situación similar, que quiera iniciar una consulta de cirugía menor en su centro. ¿Qué Ujú. requisitos necesitas? ¿Cómo fue tu proceso para conseguir? Que muchas veces nos quejamos de, es que no me escuchan, no sé cómo proponerlo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues todo empezó pues, con los residentes, en este caso de medicina de familia, que tenemos dos R4s, que bueno, pues les gustaba el tema, otro médico también, y así hablándolo pues con el tema esto de los talleres, ¿por qué no volvemos a retomar esa consulta de cirugía menor que habíamos perdido con la pandemia? Bueno, y así poco a poco pues empezamos a ver en qué consulta podíamos hacerlo, porque claro, necesitamos un espacio amplio que nos permita pues eso, movernos, tener un buen ambiente controlado de asepsia, de esterilidad. Y bueno, pues ya con diversos problemas de tema de suministros que no nos querían suministrar, que bueno, lo típico de cualquier sitio, conseguimos pues empezar a hacer pequeñas cirugías menores de algún pequeño lipoma, algún quiste sebáceo. Bueno, pues poco a poco ya el resto de compañeros se dieron cuenta de que eso funcionaba, de que íbamos solucionando bastantes problemillas que tenía la gente, que bueno, pues que la gente luego se quedaba contenta porque dábamos unos buenos resultados y poco a poco, más o menos todas las semanas, hacíamos un par de ellas, que bueno, pues para ir empezando no estaba mal. Sí que es verdad que intentamos proponer a la gerencia de hacerlo algo como más establecido, pero bueno, se quedó ahí en negociaciones que no, sé, de momento están finalizadas, claro. Genial. Además, te cambiaron de servicio, ¿no? Que eso también supongo que influyera Efectivamente, en que no pudierais continuar demasiado con ello. con ese tema, eso es, efectivamente. ¿Y algún tip de cara a elegir el espacio? Que por ejemplo esto lo tratamos en profundidad en Maestros de la Sutura. ¿Algún tip que puedas dar a los compañeros en plan, oye, pues la camilla tiene que estar aquí o necesitamos una sala que reúna estas pequeñas condiciones? Principal, una sala bien amplia que nos permita rodear completamente la camilla, que debería estar en el medio, y una muy, muy buena iluminación, a poder ser un brazo extensible que nosotros podamos dirigir a la zona que estamos interviniendo para que sea la zona donde se concentra la luz y que no nos dispersemos. Yo creo que esos dos Buenísimo. serían fundamentales. ¿Y qué patologías son más frecuentes y qué patologías podemos intervenir nosotros como enfermeros en cirugía menor? Pues principalmente las que nosotros hacíamos, quistes sebáceos, dermatofibromas, algunas verrugas, así cosas bastante pequeñas. Así que ya con más tiempo nos fuimos hasta incluso a un lipoma bastante majete, pero bueno, así nosotros como enfermeros, pues eso, los dermatofibromas, las verrugas, algún quiste sebáceo pequeñito y tal, así que lo hemos hecho. Que yo creo que el vídeo del lipoma es un poquito más grande, lo he visto yo, ¿no? Sí, creo que sí. Me suena, me suena. ¿Y alguna anécdota así de alguna intervención que hayáis hecho o alguna que puedas describir un poquito, pues cómo es el proceso quirúrgico, ¿no? Para las personas que pues igual entran a este directo y dicen, madre mía, no sabía que podíamos hacer todo eso, ¿cómo será? ¿En qué consistirá? ¿Y qué potestad tenemos ahí? Pues como nosotros nos organizábamos, era una vez que ya habíamos visto al paciente previamente, lo valorábamos lo que íbamos a hacerle, citábamos al paciente y mientras terminábamos la consulta previa, porque claro, teníamos como un hueco muy, muy reducido, yo me dedicaba a hacer el anestesia al paciente para que en el momento que ya pudiéramos estar todo el equipo, ponernos a extirpar esa lesión. Y así como anécdota principal que puedo contar es siempre para cerrar me preguntaban qué opinaba yo para cerrar. Si hacíamos un simple, si íbamos con enterrado por planos, siempre, siempre. O sea, era muy curioso, que es, siempre lo he comentado en los cursos, dices, es que nosotros no podemos decir nada. Bueno, pues el que más formación tiene, el que más experiencia tiene en este campo, yo creo que es el que puede aconsejar yo creo que quedará mejor de esta manera. No igual imponer, pero sí recomendar. Se está viendo que cerrando de esta manera hay mejores resultados estéticos, menos complicaciones, tal,
que al final es en beneficio del paciente. No es decir que al compañero que no tiene ni idea, sino tenemos que pensar que tenemos un paciente entre las manos y tenemos que cuidarlo lo mejor posible. Me encanta que destaques esto porque muchas veces sale el típico debate del intrusismo, ¿no? De esto es de esto es de esto, y al final realmente debería hacerlo o debería llevar un poquito la voz cantante, entre Sí, comillas, la persona que sabe, ¿no? Que se imponga la meritocracia más efectivamente. que el hecho de el título que tengas. ¿Y tú has tenido algún problema de esto a nivel de que te hayan puesto mala cara, intrusismo, alguna cosilla? Para nada, al revés. De hecho, había compañeros que directamente, si sabían que estaba yo en las guardias, decían todas las ideas que vengan para ti. O sea, no, es que te las voy a valorar y ya, el resto lo haces tú todo. Al final te genera esa confianza, pues que sabes que controlas, que no vas a tener ningún problema, tal. Entonces, incluso había veces que yo decían de suturar y decía, yo no suturaría porque aunque sea muy pequeña tiene riesgo de tal y dicen, no, pues si tú dices que no, no nos vamos a arriesgar. O sea, que al final pues te dejan esa confianza en ti que dices, pues bueno, algo bien estamos haciendo. O sea que literalmente te has convertido en una autoridad en el campo allí. Sí, sí, más o menos, más o menos. ¿Te sigues llamando ahora que estás en quirófano también para Pues preguntar? no lo descarto que algún día me llamen. Qué bueno. ¿Y cómo es ese proceso previo en el cual decidís esta persona es para intervenir aquí o es para derivar? Pues lo primero, como no tenemos una consulta propia de momento como cirugía menor, lo valoraban sus respectivos médicos de primaria y ellos decidían si nos la llevaban o no. Y luego, aparte de eso, nosotros hacíamos una valoración completa de antecedentes, de medicación que tuviera por si acaso valorar esos riesgos y dónde estaba localizada la lesión, porque claro, pues teníamos bastantes materiales, pero todavía no habíamos conseguido nos trajeran electrobisturí, había ciertas cosas que todavía no teníamos y no, había cirugías que no se podrían realizar sin ello. Pero vamos, hacíamos como un doble rasero. Primero el médico valoraba, su médico de cabecera valoraba y luego nosotros hacíamos una segunda valoración, explicando la técnica al paciente, todos los procedimientos que vamos a hacer, para que él también decidiera si quería o se esperaba. Que eso Y también de es las importante. operaciones que pudisteis hacer, ¿cuál fue la acogida de las personas? Ah, muy bien, muy bien. La gente se quedaba encantada. Pensemos que muchas veces estas lesiones, ¿no? Que son más banales, entre Eso comillas, en es. muchos casos, hay veces que se alargan los procesos y tienen que ir a especializada, pues hasta 2 años. Depende del sitio, depende de las listas y demás, se puede alargar muchísimo. Mm. Y de forma ambulatoria podemos solucionar el problema a la persona de una forma súper cómoda, con profesionales que conocen, sin desplazarse a sitios más lejanos. O sea que las ventajas pueden ser súper grandes. Sobre todo eso, el tema de que somos sus profesionales, o sea, estamos con ellos todos los días, somos los que les sacamos la sangre, los que estamos cuando tienen algún problema de salud del tipo que sea, entonces tienen muchísima más confianza en nosotros y eso es un plus, porque no tienes que ganarte esa relación, ya la tienes ganada, porque ya la has estado forjando día a día según ellos han tenido sus problemas y has estado atendiendo. Claro, al final el nerviosismo que puede venir la persona va a ser mucho menos porque ya conoce el Efectivamente, entorno, ya te conoce a ti, o sea, y hay esa relación de confianza. Mira, efectivamente. preguntan por aquí una cosa muy interesante y es ¿qué equipo humano compone un equipo de cirugía menor como los vuestros? Pues en el mío contábamos con un médico de atención primaria, un residente de cuarto año de familia, yo como enfermero y a veces teníamos un residente de familia, de enfermería, de primero o de segundo año, dependiendo quién estuviera ese día en el centro. ¿Y cómo os coordinabais más o menos? ¿Cómo distribuíais las tareas y demás? Pues principalmente por el tema de agilizar y pues al final por experiencia de cada eso, de cada profesional, yo solía dedicar a hacer el tema de anestesias y luego la sutura y luego tanto el médico como el R4 pues se dedicaban a lo que es la excisión de la lesión. Que alguno fallaba, pues me ponía yo también a hacer la decisión. Bueno, pues íbamos rotando un poco, pero sí que lo hacíamos también para que al final los residentes pues conozcan las técnicas, las vayan dominando, porque son los futuros médicos y futuros enfermeros que van a tener que tirar del carro. Mira, preguntan también por aquí. Hola chicos, una pregunta. ¿Ustedes trabajan aplicando el PAE? Siempre que se puede se intenta hacer, porque pues eso, a veces la sobrecarga laboral que estamos viendo todos este último año pues no te permite trabajar como tal, pero siempre intentamos el, el hacerlo, el seguirlo. Qué guay. Yo la verdad que esa parte no la he metido casi nada en la formación porque me genera mucha controversia al final. Es muy delicada de establecerlo correctamente y tal.
Es debate fino este, ¿eh? Nos da para largo, nos da. Sí, y hay para cosas que sí veo que es útil, es práctico y genera una buena comunicación y para otras digo, es que esto es inviable, ¿no? Este lenguaje tan diferente del médico cuando podría ser mucho más parecido para entendernos todos y no hacer informes de 50 páginas, sino algo un poquito más legible. Más útil Eso es, en cada día a día. más sencillo. Genial. Y te iba a preguntar también. ¿Qué consejos podríamos dar a una persona que quiere iniciarse en todo ese mundillo? ¿Qué primeros pasos le recomendarías dar para empezar, pues eso, en el mundo de la sutura más avanzada, en el mundo de la cirugía menor? ¿Qué pasos recomendarías dar? Pues lo primero, práctica y práctica, pero práctica con las peores condiciones posibles, o sea, siempre intentando ponernos en el escenario más duro para que luego todo nos parezca fácil. Eso lo repites siempre en las formaciones, vamos a trabajar la incomodidad y es que al final es verdad, si tú trabajas con los mejores instrumentales, con las mejores situaciones, en cuanto se te complica un poco por el tema que sea, ya te va a costar mucho más salir y resolver eso. En cambio, si trabajas de la manera totalmente distinta en las peores situaciones, es que todo te va a salir porque has estado trabajando en unas condiciones duras. Entonces, todo te va a parecer mucho más fácil. ¿Cómo me recuerda esto a los talleres? Y es que justo ayer en el taller 7 que tocaba de Club Maestros, lo volvimos a estar hablando esto, ¿no? Estábamos ahí practicando las lobuloplastias y tal, y un par de compañeras estaban como ahí soplando ahí, Dios, qué mierda esto y tal. Digo, acordaros, entrenamos la Es así, incomodidad. Cuando esto te pase fuera, te va a parecer un juego de niños. así es, así es. Y es Qué además buena. donde podemos fallar cuando estamos practicando, es donde nos podemos permitir ese fallo o esa duda. Luego con el paciente, hombre, hay veces que surgen, pero si lo tienes muy, muy machacado, has generado ya ese automatismo de la técnica, es que vas a hacer muchísimo mejor y muchísimo, muchísimo más confianza, sobre todo. Buenísimo. Me encanta que lo destaques porque eso sé que entonces lo estás diciendo en todas las formaciones a las que Sí, estás sí, dando. totalmente, totalmente, te lo puedes decir. Dicen por aquí, ¿en qué centro de salud trabajaste? Soy R2 de enfermería comunitaria y encontrar un centro de salud que realice cirugía menor me está siendo imposible. Esto es algo que me pregunta muchísima, muchísima gente. Y también antes de que hable Lucas, me gustaría decir que probablemente dentro de 2, 3, 4 años empiecen a generarse más centros, porque somos conscientes y nos lo van comentando muchos compañeros del Club Maestros de la Sutura que están intentando, los que ya tienen más experiencia, pues eso, que están dando más formaciones, que son referentes como Lucas, generar en sus centros este tipo de consultas para poder admitir y que roten por allí los residentes. Así que, Lucas, te toca. Pues bueno, yo he trabajado en Soria Rural, en la capital de Soria, un centro de salud rural, y como tal no teníamos la unidad de cirugía menor. Sí que, pues eso, intenté hablar con dirección de enfermería y tal, y bueno, estábamos en trámites, pero claro, como cesé de contrato y he cambiado de sitio, pues ya ahí se han paralizado las cosas de momento. Si es que ha sido una faena que te quiten de allí, macho. Ya ves, bueno, hay que pensar que, bueno, me voy a quirófano para seguir aprendiendo y luego mejorar las técnicas. Sí, vas a coger luego cosas de cirugía mayor, ¿no? Para llevarlo a Eso menor. es, eso es. Para mejorar, para mejorar. Todo pasa por algo, pero a veces da rabia que el hecho de que vayamos siempre por lista y demás te saquen de sitios donde tienes un potencial de ayuda increíble. Dicen por aquí, hemos abierto el melón del PAE Sí, y sí, totalmente. Un al no melón aplicar el infinito. PAE veo que la enfermería es más pragmática y por eso creo que no terminamos de ser una ciencia. Sí, esto daría para otro Para, directo aparte para y mucho. hablarlo. Da Realmente va a para haber... división de Sí, dime. opiniones. Va a haber división de opiniones. Pero yo creo que es un lenguaje bastante complicado en diversos aspectos de nuestra profesión. Porque sí que es verdad que para ciertos aspectos es como mucho más fácil, es más fácil de llevarlo a cabo, pero para otros en los que estamos conviviendo más con medicina es demasiado distinto. No, no podemos complicarnos tanto la vida, yo creo. Sí, y yo creo que tampoco es un requisito indispensable. Estoy generalizando también. Luego, por unas Cada partes caso, estoy muy a favor, por otras partes estoy muy en contra. Pero bueno, ahora voy a dar algunas de las de que me hacen estar un poco más en contra. Pero vamos, que tampoco tengo una opinión súper formada en la que esté polarizado. Creo que tiene muchas cosas buenas y también cosas que habría que mejorar.
Y sí que creo que dista mucho a veces lo que tú dices, ¿no? De ese lenguaje más médico y nos hace complicarnos demasiado la vida. Y que hables ahí como un poco poripomposo, ¿no? No quiere decir que vaya a ser más científico. O sea, porque Efectivamente. perfectamente puedes hacer una redacción muy científica que se entienda entre todos los profesionales y que describa de una forma mucho más precisa lo que le está sucediendo a esa persona. Muchas Efectivamente. veces lo otro es como tan cerrado que se pierde mucha información muy relevante. Al menos estoy hablando ahora en concreto de la cirugía menor, que cuando tienes que describir hay una lesión, que no sé qué, a veces cuesta un poco. Sí, sobre todo para que lo entienda el resto del equipo, porque pues igual nosotros como enfermeros sí que lo conocemos, pero te llega el médico, te llega no sé qué, y dicen, ¿y estos qué han puesto aquí? ¿Qué han hecho? Si es que no sé ni lo que le ha pasado al paciente. Entonces al final tienes un lenguaje que podamos entender todos. Sí, es complicado. Dice, ¿y cómo lo harían ustedes? Pues es que tampoco lo sabemos, pero nosotros no somos expertos en esto ni tenemos respuestas. Simplemente nos vamos formando una opinión. Lucas tendrá una, yo tendré otra, pero que vamos, que ni a favor ni en contra en realidad. O sea, creo, como digo, que tiene cosas buenas y cosas a mejorar. Y realmente nosotros en cirugía menor y en las formaciones que hemos hecho de sutura y demás, no lo hemos metido mucho. No, Sí que efectivamente. Sí que realmente en la carrera te dan muchísima tralla con eso, como que es como hiper necesario para sobrevivir. Y luego te das cuenta que cojea bastante. Al menos es mi punto de vista, ¿eh? Que, Sí. ojo, Yo creo puede que mañana diga otra cosa totalmente contraria. pero eso, que hay en ciertos aspectos de nuestra vida laboral como que hay que cogerlo muy con pinzas, porque no termina de decir, de escribir bien lo que nosotros realizamos. Y también me gustaría destacar que estamos entrando en una polarización excesiva y estamos como haciendo de la ciencia una religión. Y esto es lo que se conoce como cientificismo. Y es básicamente que hay que diferenciar, porque la ciencia no tiene toda la verdad. La ciencia es hacerse preguntas constantes y dudar de sí misma constantemente. Científico no es aquel que tiene todas las respuestas. Científico es aquel que busca y se pregunta y compara y contrasta y utiliza el método científico. Y que algo no esté evidenciado o hecho bibliográficamente en estudios y demás, no quiere decir que no funcione. Y algo que esté hecho en un estudio no quiere decir que sea la verdad absoluta. Que muchas veces nos estamos centrando demasiado en, no, tiene que estar bajo la ciencia estricta, no sé qué. Y si te das cuenta y empiezas a investigar realmente sobre ciencia, a leer mucho estudio científico, dices, o sea, la gran mayoría de cosas que hacemos en un hospital No se haría, no se podrían hacer realmente, porque no no se tienen un haría. aval suficiente. Y esto, por ejemplo, a mí me hizo mucho pensarlo, ¿no? Cuando preparé la formación de la vía intramuscular, que dije, o sea, una técnica que he hecho a diario, no tengo ni idea de ella. O sea, ni siquiera todavía se sabe cuál es el punto de punción exacto en la zona deltoidea, para que te hagas una idea. Efectivamente, efectivamente. Y son Así técnicas que que usamos a diario. técnicas que usamos a diario, 100%. Al final hay que pensar que no son matemáticas nuestra profesión, que o entendemos que vamos a vivir bajo la incertidumbre, porque cada persona es un mundo, pueden haber miles de variables, y es lo que decía Lucas, ¿no? Porque es la importancia tan grande de automatizar técnicas, porque eso hace que no tengamos que pensar tanto en ese proceso mecánico y tengamos más cabeza, tengamos la mente más despejada para jugar con la incertidumbre que nos venga. De decir, vale, ha pasado esto inesperado, ¿cómo actúo con el conocimiento que tengo? ¿No? Eso que hablamos siempre de razonamiento crítico, pensamiento adaptativo. Eso es, que es fundamental. O sea, es fundamental en todos nuestros aspectos de la práctica diaria. Por eso es enfermería o medicina basada en la evidencia, basada en, no tajante, Tajante, no eso es. matemático. Es basado en, porque es lo que diferencia a un mono entrenado de un profesional sanitario. Un mono entrenado tú le enseñas a sacar una analítica y te la va a sacar. Ahora, un profesional sanitario va a coger su conocimiento, lo va a razonar y lo va a aplicar al contexto. Esa es la diferencia. Efectivamente, toda la Para razón. mí, ¿eh? ¿Qué opináis por ahí? Escribidnos. ¿Qué opinas tú, Lucas? Yo creo que es así, porque al final, bueno, pues si no sabemos adaptarnos a los cambios que se nos pueden dar en un segundo o en un minuto, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Porque realizar una cierta técnica o un cierto cuidado, o sea, es que es así, no hay más, no se puede dar más vueltas, sino que a raíz de eso
van a surgir o complicaciones o beneficios en el paciente y tenemos que saber adaptarnos a eso que nos está ocurriendo en ese momento. Genial. Y es que a veces veo eso como bastante burocrático, más que centrado en la persona. Sí. Y eso es lo que me genera algo de rechazo. Y ya que hemos sacado este tema, ¿has tenido algún susto en alguna de las cirugías que hayáis tenido que reaccionar de alguna manera así más rápida o algo inesperado que hayas dicho, madre de Dios, esto me ha puesto tenso? No, por suerte no. Por suerte no, por suerte no. Sí que ahora quiero recordar que estando un día de guardia nos llegó una paciente que se había caído y tenía una lesión en la nariz y nos sangraba tanto por dentro de la nariz, las fosas nasales, como por fuera. Y estuvimos 45 minutos buscando el origen del sangrado hasta que nos dimos cuenta que realmente lo que tenía era se había roto directamente toda la piel de la nariz, tenía una comunicación externa con el interior y hasta que no suturé la parte de fuera para por lo menos quitarnos una hemorragia, no conseguimos detener un poquito esa hemorragia. Entonces, ha sido la única complicación que hasta que nos dimos cuenta de, ¿por qué sigues sangrando por un sitio, taponamos y sangrando por el otro? Hasta que nos dio por, ya, mira, vamos a cerrar y fuera. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de esa complicación que teníamos. Fíjate. ¿Y la cirugía más chunga que has hecho y la sutura más chunga que has hecho? La sutura más chunga que he hecho, la herida del antebrazo que os enseñé, que era todo el antebrazo, que hora y pico suturando, si no recuerdo mal. Que esa además la tenemos en el repositorio. Las personas que estéis en el club la tenéis en el repositorio. Eso es, efectivamente. Y la cirugía así más chunga que haya hecho de cirugía menor fue un lipoma que nos costó, Dios y ayuda, conseguir quitar todas las adherencias. O sea, yo pensaba que íbamos a cerrar y ya está, digo, chicos, que no podemos estar aquí una hora intentando quitar y que no había manera de quitar esas adherencias. Chunga me refiero a difícil. Para las personas que seáis de otras comunidades, otros países y demás, chunga es difícil. Lo solemos decir aquí en Cantabria y significa difícil. Y descríbenos un poquito más. Recuérdanos, para las personas que no están en el club y demás, cómo fue esa sutura del antebrazo y un poquito más el proceso de la cirugía, porfa. Pues la herida del antebrazo fue un paciente que nos vino que se había cortado con un cuchillo todo el antebrazo, o sea, desde aquí hasta aquí más o menos. Y cuando lo vi, dije, madre mía, la que tenemos aquí entre manos. Así que, bueno, luego valorándolo era muy superficial, no había tocado fascia, no había tocado nada, entonces dices, bueno, teniendo los materiales adecuados para suturar por planos y tal, lo podemos hacer. Bueno, pues anestesiamos o solapamiento para evitar el dolor al paciente y sobre todo una comodidad, porque si no, eso era imposible suturar. Y suturando por planos, luego piel, bueno, estuvimos por ahí cuarto. Y sí que es verdad que luego el paciente a los 2 meses nos vino a agradecer por el resultado que había tenido y por el trato que habíamos tenido con el paciente. Y eso pues al final te hace crecer como persona y decir, pues oye, mira, todo lo que he aprendido, todo lo que sé hacer, al final beneficia a un paciente. Y que te lo agradezcan está muy, muy bien. Y luego pues, eso, vamos, es que es una gozada, es una gozada. Ese sueldo emocional, ¿no? Sí, totalmente. O sea, casi incluso hasta mejor que el económico a veces. Esa sensación de agradecimiento de los pacientes. Y cuéntanos un poquito la cirugía. Pues la cirugía era un lipoma, si no recuerdo mal, en la espalda, que, bueno, pues parecía que no era muy grande, que luego resultó ser más grande de lo que nosotros pensábamos. Y claro, pues intentamos quitarlo con una disección Roma. Y es que parecía que necesitábamos ahí un cuchillo bien afilado para cortarlo. Era imposible hacer una disección Roma. Estaba súper duro el tejido, como si fuera un tejido cicatrizal, que a priori no tenía ninguna cicatriz por encima que nos hiciera sospechar de eso, pero es que era tremenda las adherencias que tenía. Y vamos, que nos planteamos el cerrar, chico, y que el hermano cirugía que lo quiten ellos allí con más medios, porque es que era imposible. Y al final, bueno, por tozudez de unos o de otros, conseguimos terminar de extirpándolo y cerrando. Pero si estuvimos ahí pensando qué hacer o no hacer. ¿Y cómo lo conseguisteis quitar al final? ¿Cortando directamente las adherencias o...? Pues hicimos una técnica mixta. Íbamos poco a poco con Roma y de vez en cuando teníamos que hacer algún cortecillo para liberar, pero claro, tampoco queríamos hacer demasiados cortes por la zona que era, en la espalda, pues tampoco para no debilitar mucha musculatura y tal. Pero bueno, las manos de todos sufrieron un poco intentando hacer esas disecciones, pero bueno, lo conseguimos, que al final es lo importante. Y a nivel de hemostasia, ¿te ha tocado hacer alguna técnica así más avanzada que hayas visto tú, complicación, ¿no? del sangrado, que suele ser uno de los miedos que más tenemos cuando nos iniciamos en este mundillo?
Pues yo creo que por suerte, como está bastante en quirófano antes de meterme en este mundo de la cirugía menor, pues tenía bien asimilado el tema de hacer hemostasias, que si tenía que hacer un torniquete, si tenía que poner cualquier cosa de esas, no me iba a cortar, porque sé la seguridad que tienen estas técnicas, entonces yo no he tenido ningún problema, por suerte. Pero sí que es verdad que es el mayor miedo que tienes de saber lo que nos viene, cuánto sangra, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Yo creo que eso también es un hándicap que tenemos todos, de vemos un poco de sangre y ya nos asustamos y a ver, vamos a valorar ese sangrado si realmente es tanto como parece. ¿Y algún consejo para las personas que sí que tengan ese miedo? Pues principalmente cuando estás en un quirófano de trauma, que son los que más suelen usar la isquemia, ponen un manguito de tensión y lo tienen puesto más de una hora y el paciente no se le corta la pierna, ni se le corta el brazo, ni nada. O sea, no pasa absolutamente nada por cortarle el riego 30 minutos. Tienes que pensar que al paciente le va a doler y mucho, pero ya está. O sea, si no te ves capacitado de controlar ese sangrado, tendrás que clamparlo de alguna manera. De hecho, los nuevos protocolos te dicen que si ante un sangrado masivo tienes que poner un torniquete. Y los pacientes no pierden esa extremidad. O sea, vamos a aplicar todos los conocimientos y todos los avances que hay para facilitarnos a nosotros. Es como hasta ahora se decía que no se podía poner vasos constrictores en dedos. Bueno, hay que valorar a ese paciente. Igual ese paciente sí que es candidato. A un paciente que no tiene apenas riego arterial no se lo vas a poner, pero uno que está sano, ¿por qué no se lo vas a poner? Entonces, bueno, eso, como hemos dicho antes, vamos a pensar críticamente y vamos a adaptarnos a lo que tenemos al paciente. Vamos a centrarnos en ese paciente si podemos o no podemos hacerlo. Buenísimo. Qué crack. ¿Y crees que te está sirviendo este conocimiento que has conseguido de cirugía menor, de sutura y demás para tu trabajo actual en quirófano? Que ya hablábamos ayer, que todavía no te habías lanzado, ¿no? Desde luego A que sí. aplicar. Sobre todo porque yo Cuéntanos pensaba por ahí. que se me habría olvidado muchísimo y pues no, al final, aunque ha sido como muy a pequeña escala lo de cirugía menor, pues bueno, son cosas que sigues manteniendo, sigues refrescando esa memoria y la formación, bueno, pues al final crea pozo y eso lo tienes ahí siempre. Y sí, sí que me ha servido para ver las cosas desde otra perspectiva también. No estaría tan centrado ese efecto túnel de tengo que hacer esto tal, sino ya disfrutas más de las cosas, vas valorando muchas más cosas, que al final es de lo que se trata. Qué guay. Pues Lucas, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna preguntita, aprovechad de hacerla y nos vamos a ir despidiendo, si te parece, a no ser de que te apetezca comentar algo o preguntarme algo a mí, alguna cosilla. No, yo por mí no tengo nada que comentar. ¿Has pasado buen ratito? Yo pensaba que iba a ser peor, la verdad. Pues también agradeceros a todos los que habéis pasado por aquí, por vuestro tiempo, que nos hayáis dedicado un ratito a escucharnos y espero también que os haya aportado alguna cosilla. Y ponernos alguna pregunta si os apetece para que conteste Lucas o que contestemos, que conteste yo, vamos, ya sea de lo que hemos visto en el directo con Lucas o alguna duda que os surja propiamente de sutura y cirugía menor, que así aprovechamos y la tratamos. Pues se vienen sorpresitas, Lucas, ya te contaré. Pues muy bien, muy bien. Qué ganas, qué ganas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Lucas, un auténtico placer. No te robamos más tiempo. No es Gracias por tu necesario. experiencia y cualquier cosilla, ya sabéis que estamos por aquí. Así que nada más, un abrazo enorme. Nos vemos muy prontito. Hasta luego. Chao, hasta luego.